compartiendo acerca de la importancia de los equipos de crecimiento o los grupos en los hogares, o como comúnmente se llama las células celulares, las células en el hogar, etcétera. En nuestra iglesia, por más de 3 décadas le hemos estado llamando equipos de crecimiento, y dando un poco de contexto de por qué los equipos de crecimiento o los grupos de los hogares, especialmente en comunidad cristiana, en nuestra iglesia, tienen una razón poderosa. Y nos basamos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos enseña un contexto bíblico que cuando los discípulos, dice la Biblia, fueron dispersos después que fue la ascensión de Jesús a los cielos, la iglesia fue perseguida porque a todos los que habían sido seguidores del Señor los querían matar. Es más, algunos de ellos los sacrificaban, los mataban y les hacían mucho daño con tal de que el mensaje de Jesucristo fuera anulado. Pero había una gran comisión de la cual nosotros comprendemos muy bien, que dice en Mateo 28, por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Y ellos habían entendido perfectamente el mensaje. Entonces comenzaron ellos, dice la Biblia, a reunirse todos los días a orar. Al principio eran 70, luego eran 120. Y cuando eran 120, dice que en el libro de los Hechos, que estaban todos juntos, unánimes, y un gran estruendor vino y sacudió ese lugar, de tal forma que todos ellos fueron visitados por el Espíritu Santo. Y en esa venida del Espíritu Santo, ellos comprendieron de que fueron llenos de Él y tenían poder no solamente para poder reunirse, sino que para compartir las buenas nuevas de salvación. Y como había una gran persecución, dicen que no se podían juntar como nosotros lo hacemos aquí, como asamblea, como iglesia, no lo podían hacer. Entonces comenzaron a reunirse en las catacumbas, dice, en los lugares oscuros y en lugares subterráneos, para seguir creciendo y llevar esa gran comisión. Y así comienzan los grupos pequeños, en donde dice la Biblia en el libro de los Hechos, que es un pasaje que nosotros debemos de conocer muy bien, que está en Hechos 2:42, dice así: y decidieron todos los discípulos, después de haber crecido y que eran 5,000, vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con todos aquellos que se habían agregado a los del Señor las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor, oraban juntos, crecían juntos en esta comunidad pequeña. Hoy que escucho a la hermana Connie, me imagino la fortaleza que tuvo ella para poder salir adelante en medio de esta circunstancia de su esposo. El tener un grupo pequeño en donde ella sentirse amada, refugiada, querida, apoyada en muchas áreas en las cuales en ese momento estaba pasando. Entonces, los equipos de crecimiento tienen su fundamento en la palabra para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Vamos a aprender en esta noche 3 principios más, 3 beneficios del por qué es importante, necesario que yo pertenezca a un grupo de crecimiento, a un grupo pequeño. Y este que viene me sorprende a mí, porque creo que todos nosotros como cristianos, como seres humanos, a veces no nos gusta pasar, más bien nos gusta pasar desapercibido, especialmente cuando nos encontramos en situaciones o en circunstancias en que nos piden nuestra opinión. Es mejor estar así como en el montón, ¿verdad? En el que no sepan mi nombre, en el que no
me identifiquen, y muchas veces podemos pasar 1, 2, 3, 4, 5 años de esa manera, pero creo que Dios, la intención, el por qué nos puso nombre, el por qué dice la Biblia que los ojos de Dios andan buscando y rodeando la tierra y se establecen en cada uno de nosotros, es porque Dios le toma interés individualmente a cada uno de nosotros por persona. Él no quiere que caminemos en masa. Él quiere que nosotros nos identifiquemos como persona y que podamos relacionarnos de esta manera, y si es posible en unas comunidades pequeñas para poder influir. Y uno de los beneficios, o más bien que vamos a aprender en esta noche, ¿verdad?, es el beneficio de compartir en grupos pequeños cosas íntimas, cosas que nos interesan ya personalmente. Nosotros pudiéramos compartir quizás temas aquí como iglesia y decirlo generalidades, pero en el grupo pequeño es donde nosotros podemos a veces preguntar, resolver, conocer o hablar de cosas que están de acuerdo a nuestro propio interés. ¿Y por qué usted debiera de preguntar en un equipo de crecimiento? ¿Cuáles son las condiciones que deben de acomodarse para que yo me sienta cómoda para poder preguntar en un equipo de crecimiento? ¿No es cierto? Porque tengo que tener confianza, ¿verdad? Tengo que tener y con quién estoy, qué es este grupo, qué respuesta me va a dar este grupo. ¿Será que aquí estoy segura? Todos nosotros, cuando conversamos, cuando platicamos, identificamos prontamente la vivencia o el estilo de ese grupo. Y usted no me dejará mentir, porque usted llega a su trabajo o a una fiesta o a una reunión y se suma a un grupo 10, 12 personas e inmediatamente usted sabe de qué están hablando, y usted sabe si la pregunta que usted va a ser rechazada, va a ser bienvenida, ¿no es cierto? Y a eso voy, que cuando nosotros nos juntamos como grupo pequeño, como equipo de crecimiento, y comenzamos a preguntar cosas que nos puedan interesar, puede ser que sean cosas que salgan del corazón, cosas que nos inquietan a nosotros a aprender, a ser instruidos, pero eso también tiene que ver mucho con el liderazgo, con las personas que estamos liderando el grupo de crecimiento. Mire este pasaje que dice en Marcos 7, 14, 23, y dice así: ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso es realmente lo que puede contaminar del hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el adulterio, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades están dentro del hombre y salen, y esto es lo que contamina al hombre. Cuando nosotros nos reunimos dentro de un equipo de crecimiento, nuestras palabras, nuestras conversaciones determinan la intimidad, en el buen sentido lo digo, que podamos tener dentro del equipo de crecimiento. ¿No es cierto? Si nos encontramos en un círculo de grupo en donde hay pleitos, en donde hay palabras, en el cual, como dice la Biblia en este pasaje,
que dice que hay palabras ociosas, que muchas veces decimos palabras que no debemos de decir, que no tienen sentido en ese momento. Si existen ese tipo de palabra o de conversaciones, mi interés para que yo me acerque a ese grupo, para ser edificado, para ser instruido, no va a haber ninguno, ¿no es cierto? Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos edifiquemos en la palabra. Por cierto, aquí tengo el separador, mire, el separador próximo que toca de este mes de julio, que continuamos con Lucas y Deuteronomio. Usted dirá, ay, pero el separador, si es la quinta vez que yo leo la Biblia, volvámosla a leer. Cuando nosotros somos parte de un grupo, somos parte de nuestras conversaciones. Cuando somos parte de un grupo, somos parte de lo que nosotros pensamos. No podemos nosotros divorciar la iglesia con los grupos celulares o los grupos de crecimiento y hacer una cosa acá y hacer otra cosa allá. Los equipos de crecimiento juegan un papel tan importante en cuanto a nuestras conversaciones, porque nuestras conversaciones, como dice Marcos, lo que sale del hombre es lo que está dentro del corazón. No podemos decir, ay hermana, pero se me fue un chistecito, así más o menos, ¿verdad? Pero no quise decir eso. Pero eso va ambientando ese grupo, eso va fortaleciendo o debilitando ese grupo, que aquellos que queremos llegar a pedir un consejo, a ser edificado, nos limita, porque decimos, ahí no voy a aprender yo. Mas sin embargo, estos hombres en la primera iglesia primitiva, como dice en Hechos, dice que crecían en la palabra y en la enseñanza. Crecían en la palabra y en la enseñanza. Pero como que esto de crecer en la palabra y en la enseñanza nos aburre, ¿verdad? Ay, hermana, es que estamos en otro tiempo, eso era antes. Si nosotros queremos crecer en la palabra, queremos crecer en la guía del Espíritu Santo, tenemos que leer la palabra, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día hay tanta forma de que usted pueda crecer a través de un mensaje, a través de cualquier notificación o publicación, como quiera que le llame, pero eso no le va a edificar como lo puede ser la palabra. Dice la Biblia que la palabra es como una espada cortante de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Hace 5 años leíamos con mi esposo una historia, no sucedió acá, pero sucedió en Guatemala, en una iglesia que conocemos nosotros, y dice que este señor Henry pertenecía a un grupo celular y tenía que ir todos los días a este grupo celular, no todos los días, una vez a la semana, pero cuando llegó un tiempo bien difícil para su vida, que le quitaron el trabajo, le informó a su líder de grupo y le dijo que le habían quitado su trabajo y que no sabía qué hacer, que por favor orara en medio de todo el grupo. Se sintió muy avergonzado, estaba casado Henry, tenía 3 hijos y no sabía qué hacer. Los hermanos le dijeron, bueno, vaya a trabajar, hermano, pero el líder dice que le dijo, bueno, vamos a orar para que el Señor le dé un trabajo. Y lo que sucedió con este hermano Henry era que como a los 2 meses dice que le llamaron de una empresa de Sudamérica y le dijeron de que tenían un trabajo pero de lo más espectacular, donde tenía buen salario, tenía las prestaciones y lo único que tenía que dejar a su familia. Y la esposa estaba de acuerdo porque estaban en una situación bien difícil. Y Henry le dice al líder de este grupo, me ha salido esto y no sé qué hacer. Y el líder de este grupo le dice, bueno, ¿y su esposa qué dice? Mi esposa quiere que me vaya
porque nos va a ayudar mucho económicamente. Y le dice, bueno, ¿y Dios qué te dice? No sé, eso es lo que estoy en duda. Y viene este líder de grupo y le dice, oremos, que el Señor te dé una palabra. Y le dice, pero tengo que decirlo lo más pronto porque me están llamando y tengo que aceptar, porque prácticamente había pasado ya todo el proceso. Una noche después el líder nos cuenta que tuvo un sueño, que solo miraba la palabra que decía no, no. Y entonces tenía que reunirse con este hermano Henry y le dice, Henry, hermano, no me acuerdo el nombre del líder, ¿qué el Señor le ha dicho? Y le dice Henry, le dice el líder del grupo, no, dime tú qué es lo que el Señor te ha dicho. Pues mire, yo no me siento con la paz, yo no sé qué hacer, tengo que decir que que me tengo que ir porque parecía que el avión salía quizás como unas 2 semanas después, pero tengo que decidirme. Y ya le cuenta el líder, bueno, yo tuve un sueño que la palabra decía que no. Y a este hermano Henry, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué haría usted? Me gustó recordar mucho esta historia porque los miembros de los grupos, las personas no llegan a usted, llegan a mí. ¿Y qué les va a decir? Son cosas íntimas a veces que hay que ponerlos en las manos del Señor. Usted no puede llegar con una sola palabra, ay hermano, oremos, ay el Señor le va a contestar. Dios lo ha puesto a usted por algo en ese equipo de crecimiento. Bueno, Henry oró y no sentía paz, dijo que no. Mire hermano, lo más impresionante de este testimonio, y fue cierto, surgió en Guatemala, es que justo el día que le habían dado del viaje, del boleto que tenía que tomar, ese día ese avión colapsó. ¿Se puede usted imaginar? Qué importante es para nosotros los líderes estar conectados con Dios. Usted no puede venir y decirle a un hermano de su grupo, ¿verdad? Ay hermano, vaya, ay, haga lo que quiera, oremos, y se le olvida orar. Dios quiere tener conexiones con nosotros espirituales, y por eso es que Dios lo ha puesto a liderar, para dar una palabra de Dios. Y es por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Cuando menciono esto no es el separador, sino que me refiero a que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos para instruirnos en ese consejo, en esa guía que su discípulo viene y le va a pedir a usted? Qué importante es encontrar un lugar en donde usted dice, aquí me escucharon, aquí me están poniendo atención, aquí vamos a orar juntos. Y de eso se trata, que cuando yo voy a mi equipo de crecimiento, no solamente canto, no solamente comparto el refrigerio, no solamente puedo compartir la ofrenda, sino que puedo compartir de lo que hay dentro de mi corazón. Muchas veces las personas se cambian de equipos de crecimiento, grupos, pero usted pregúntese, ¿por qué está dando usted palabra de Dios? ¿Está usted siendo bíblico en sus respuestas? ¿Está buscando al Señor en oración? La intimidad de las respuestas de un equipo de crecimiento no tienen que ver con la coinonía. Esa es otra cosa que hemos visto y vamos a ver. Pero se está hablando de decisiones en donde el Espíritu Santo tiene que hablarnos para darnos una revelación. Qué hermoso que la hermana Lolita le dice a la hermana, en fe, el médico no tiene la última palabra. Es Dios. Y la hermana Lolita se fue a acostar, o se fue a hacer otra cosa. No, se fue a orar, a interceder, hermanos. Cuando las personas vienen a nosotros y nos piden un consejo,
es que Dios se quiere manifestar a través de nosotros para que la palabra de Dios fluya y traiga una bendición. Amén. La segunda cosa de esta noche que vamos a compartir, que los equipos de crecimiento también es para que nosotros nos mantengamos bajo una cobertura. Hace muchos años tuvimos una experiencia muy triste en la comunidad cristiana. Todavía estábamos allá en el lugar antiguo donde es ahora el Colegio Juan Benavides. Había un grupo de crecimiento que insistió en ir a la playa y parece que el líder les dijo que no fueran a la playa. Era día domingo. De seguro les dijo que no fuera porque tenían que ir a la iglesia porque era domingo, pero ellos no hicieron caso. Se fueron a la playa, eran como 4 personas. Se fueron desde la mañana, estuvieron paseando, pero a la hora del almuerzo, después del almuerzo, salieron nuevamente, entraron a la playa y resulta que lastimosamente uno de los muchachos tuvo una congestión dentro de la playa y se ahogó. Eran como las 3 de la tarde, no habían celulares. Creo que fue una llamada de los teléfonos tradicionales llamando que fuera alguien inmediatamente a orar porque no podían hacerlo volver a la vida. Y va mi esposo Carlos, quizás con 2 muchachos más. Estaba el joven Marcos, se llamaba, tendido en la arena. Muchos de ustedes recordarán muy bien ese triste día que cuando llegan ellos está tendido, no tenía nada, sino que estaba totalmente pálido. Trataron de resucitarlo a través de primeros auxilios, pero no pasó. De ahí se lo trajeron a la iglesia. Imagínense, este muchacho no habían 2 hermanos, él y otro hermano, pero la mamá no era cristiana, no sabían cómo decirle que su hijo había muerto y lo habían llevado a la iglesia como a las 4 de la tarde antes que comenzáramos la celebración de la tarde un domingo, y lo llevaron a la casa de la hermana Juanita y volvieron a orar, oraron para ver que el Señor hiciera un milagro. El milagro creo que era otro, porque a raíz de eso pues pasaron muchas cosas y luego la hermana Edith Castillo, que muchos conocemos, se convirtió al Señor. Cuento esto porque los equipos de crecimiento tienen una cobertura, obedecen una cobertura espiritual, hermanos, y esto es muy delicado. Porque cuando somos parte de un equipo de crecimiento o grupo de crecimiento, obedecemos a una estructura espiritual aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Usted, porque sea líder, no puede decir: hoy ya tengo un grupo y me lo voy a llevar aquí y me lo voy a llevar allá. Debemos de tener mucho cuidado. El estar bajo la cobertura espiritual, como Jesús siempre se mantenía, que Él que estaba bajo la cobertura de su Padre Celestial. ¿No es cierto? De esa manera nosotros debemos de obedecer nuestra autoridad espiritual. Si nuestra autoridad espiritual nos dice: usted no puede ir llevarse a un montón de gente porque ahora usted es dueño y es líder. No, hermanos, tiene que someterse a esa autoridad espiritual para encontrar la bendición de Dios. ¿Se puede usted imaginar esos jóvenes, 4 jóvenes, cómo venían? Tristes, atribulados, culpables, sintiéndose. Simple y sencillamente porque ellos decidieron sin consultar o obedecer a su autoridad espiritual. Hay un pasaje en la Biblia
que está en Hechos 19, 8 al 17, y este es un pasaje que muchos de nosotros sabemos, y dice: y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano, y así continuó por espacio de 3 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y los judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacían Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y todas las enfermedades se iban de ellos y el espíritu malo salía de ellos. Pero habían ciertos judíos, exorcistas, ambulantes, que en algún momento llegaban a escuchar a estas sinagogas e invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había entonces 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero realmente él no pertenecía a este grupo discípulo de Pablo. Pero respondiéndoles el espíritu malo, dijo, el espíritu malo, reconociendo lo malo de ellos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio para todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los equipos de crecimiento o los grupos de crecimiento o en los hogares debemos de obedecer la cobertura espiritual en la cual Dios nos ha puesto. Debemos de tener cuidado a aquellas personas que invitamos dentro de los grupos solamente porque creemos o que les hemos visto que profetizan, que se mueven en poder. Mucho cuidado con esto, hermanos, porque el Señor es celoso, dice la Biblia, y Él se mueve dentro de su pueblo sanamente. Pero muchos, como este hijo de los hijos de Escevas, creyendo usurpar el poder o imitándolo quizás, creyeron hacer lo mismo sin pertenecer o sin tener el mismo espíritu o estar en sometimiento a su autoridad. Usted dirá, pero eso no me ha pasado nunca. Tengamos cuidado. La Biblia nos enseña que todos aquellos que estamos bajo autoridad espiritual tendremos la bendición de Dios. Pero si nosotros dejamos que nuestros equipos de crecimiento tengan automanía y que podamos solamente hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Y voy a hacer lo que yo diga, y aquí ya nada mi supervisor de zona, ni mucho menos el pastor. Dios puede tratar con nosotros muy fuertemente en nuestro grupo de crecimiento. Y tercero, el equipo de crecimiento es para mantener la casa llena de la presencia del Señor. ¿De qué estamos llenos los equipos de crecimiento? Una vez estaba en mi equipo de crecimiento y teníamos como unas 15 personas. Habíamos crecido bastante. Pero de repente me di cuenta
de que la de Avon llegó a vender Avon, la de Ebel llegó a vender Ebel, la que tenía vitaminas. Pasamos casi, de verdad, hermanos, pasamos y yo envuelta en todo eso, ¿verdad? Y la que acababa de venir de los Estados Unidos vendió toda su mercadería también. Y de repente nos dimos cuenta de que había pasado casi como 30 o 40 minutos, ni el refrigerio habíamos tenido, y a la nueva le dijimos: venga, compre. A veces nos llenamos de cosas que nos llenan. De lo que menos hacemos es la presencia de Dios. Nos llenamos quizás de palabras ociosas, nos llenamos quizás de comida. Hoy vamos a celebrar, y se nos hizo celebrar todo el año, ¿ve? Todo el año comiendo, ahí no hay palabras. No, hermana, aquí es la comunión. Nos convertimos en grupos en donde solamente estamos alimentando nuestra vida, nuestros placeres. Pero ¿y Dios? Ay, es que hoy no se movió el espíritu. Ay, es que hoy no tenía ganas. Es que hoy, hermano, hagámoslo diferente. Dios quiere llenar su casa. Dios quiere llenarnos de su presencia. ¿Cómo puede Dios llenarnos de su presencia? Cuando usted le permite, el Espíritu Santo está preparando su reflexión bíblica, está en su casa, aunque no sea parte de los coordinadores del grupo, pero usted dice: yo voy con deseo de que Dios me hable por esa persona. Dios se va a hacer presente. Necesitamos que nuestra vida se llene del Espíritu Santo. ¿Se pueden imaginar ese momento en donde dice la Biblia que los 120 estaban juntos, unánimes, y de repente vino ese estruendo? Yo creo que muchos de nuestros equipos de crecimiento han tenido esa experiencia, ¿no es cierto? En donde de repente hemos estado orando y algo nos tocó y comenzamos a hablar en lenguas, y comenzamos la otra a cantar y a orar por otra, y sentimos la presencia de Dios, hermanos. Y es que de eso tenemos que llenarnos. Qué bueno es el refrigerio, qué bueno es orar por otros, qué bueno es ofrendar y todo lo que hacemos en el equipo de crecimiento. Pero estar llenos de la presencia de Dios es cuando nosotros le invitamos a Él. Yo quiero pedirle que nos pongamos en pie en esta noche.